Bien, feliz y bendecida noche, bienvenidas, ¿no? En este caso, para esta sesión, vamos a trabajar, como decir, con la tercera y cuarta clase de procesos terapéuticos. En este caso sería el trauma de infancia y, y sanación de linaje. Se recuerdan, la vez pasada habíamos visto lo que eran los procesos terapéuticos, la conexión con las energías angélicas, hicimos un proceso de recapitulación del módulo 1, o sea, de pedir esa guía y asistencia a los ángeles, a los guías espirituales, o sea, la importancia de trabajar el campo, tanto de nosotros como y el espacio físico, como también dar la intención de sanar los espacios físicos del lugar donde se encuentra la otra persona si la sesión es online. Y en este caso, la idea es como que tomar esas mismas recomendaciones para todas las clases y para todo lo que veamos. Sin embargo, si se fijan, una de las cosas que veíamos en el trauma de nacimiento es cómo genera fricción. Les decía que reconocieran cómo había sido, cómo entraban, porque uno recrea el nacimiento a cada instante. Habíamos hecho sanación y entonces cuando sanamos esas pautas, dimos esa intención de ver qué tanto se disminuían esas pautas y qué venimos siendo las pautas, los patrones que repetimos. O sea, cómo inicio yo los proyectos y cómo salgo yo de mis cosas, ya sea de mis relaciones, de mis situaciones. Eso está recreando mi momento de nacimiento. La forma como me levanto está recreando mi nacimiento. Y les decía que eso es como que la impregnación de todo lo que traen de memoria de vidas pasadas. Ahora, en lo que vemos, que es la siguiente, que es el trauma de infancia, es recrear todo aquello que traemos. Nosotros desde una perspectiva más contraída, por decirlo de alguna manera, desde el fractal menor, podemos ver, bueno, mira, yo tengo ciertas características por los traumas que tuve de infancia, ¿no? Todas esas heridas que traigo, la herida de rechazo, la herida de indignidad, la herida de traición, todos esos procesos de descalificación que yo tuve nos fueron poco a poco marcando. Pero en fin último, esas heridas vienen conectadas con el trauma de infancia. ¿Sí se comprenden? Bien. Y es una de las cosas que quiero que entiendan. Nosotros a lo largo de la formación vamos, como les decía en la sesión pasada, cada clase de estos procesos terapéuticos es como si fuera un curso, como si fuera un taller que ustedes están viendo con respecto a un área de su vida. Sin embargo, a nivel energético espiritual no hay tal separación. Una persona que tiene trauma de nacimiento, sí porque sí, tiene situaciones con papá y con mamá. Y sí porque sí, tiene trauma de infancia. Y sanamos linaje, sanamos trauma de infancia y eso a la vez ayuda a sanar nacimiento. O sanamos nacimiento y eso a su vez ayuda a sanar estas otras áreas. Y lo mismo cuando vayamos sumando, que vamos a ir viendo, después vamos a ver conexión al amor, luego vamos a ver lo que es el área de salud, conexión con suministro divino. Todas las áreas están interrelacionadas. O sea, no hay tal cosa como que esto está separado. La idea de trabajarlo de esta forma es por, primero, la estructura mental, ¿no? De que la organización y que si esto está dirigido, si bien para personas que ya son terapeutas, para formar terapeutas. Entonces, si una persona no tiene un protocolo de trabajo, mira, aquí está. Si viene por relaciones, enfócate en esto. Si viene por trauma de infancia, enfócate en estas heridas, enfócate en esto. Si viene por, sí se comprende, o sea, porque ustedes pueden como que imprimir esos aspectos prácticos que tenemos, imprimirlos así como cuando las carpetas estas de los gráficos, o sea que hay unas hojitas que son plásticas transparentes, uno puede hacer una carpeta y ahí ir colocando los protocolos y tener la carpeta de que, a ver, la persona viene por relaciones. Lo ideal es que ustedes por guía interna se conecten y lo que les llegue. Pero si son muy mentales, agarran su carpetica, miran el protocolo y ya saben, voy a trabajar más o menos con esto. ¿Sí? O sea, que sean herramientas que a ustedes les sirvan. ¿Ok? Que es lo importante. Y por eso la trascendencia de que lo practiquen ustedes y que si es posible lo practiquen también con otra persona. Porque así ustedes saben cómo es el proceso. O sea, ya que les llegue a alguien, no es la primera vez que lo van a aplicar porque ya lo han aplicado con ustedes y ya lo han aplicado con otra persona.
Bien. Ok, fíjense que esta videollamada que les decía que está del trauma de infancia y de lo que es linaje, está súper relacionado, porque de por sí, una de las cosas que tenemos, les decía, es ese trauma de infancia, pero esas son heridas del alma, heridas que trae el alma y que las proyecta como traumas primarios, o sea, en su edad temprana, porque lo que viene es a proyectar esto que contengo. Y en la medida en que tengo esas primeras experiencias, me doy cuenta de esto que traigo. Bien, es la forma como puedo ver, como puedo obtener, como quien dice, una retroalimentación de lo que es mi mundo interno, a través de lo que estoy experimentando en mi vida y en las experiencias que tengo. Nosotros vemos ese trauma de infancia desde el primero, les decía, el momento mismo del nacimiento, o sea, si bien insisto, lo vimos como algo separado, ponte, yo soy un hijo no deseado. El primer trauma soy la herida de rechazo. ¿Por qué no me van a querer si no fui deseado? Pues lógicamente yo voy a tener muy marcada la herida de rechazo. Mira, sí querían tener un hijo, pero yo fui niña y querían un niño. Voy a sentir esa energía de rechazo, voy a sentir que soy una decepción. ¿Sí se entiende? Por eso es que les digo que si bien lo vemos, en realidad no hay tal separación. O sea, aquello está tan interrelacionado que es como que no hay aquella división de entre lo que inicia y termina el otro. ¿Ok? Entonces, vamos, cada vez que el niño va creciendo, en el mismo momento en que el niño tiene hambre y no es alimentado, el niño siente que no es sostenido. El niño siente que no es nutrido. Porque si viene como hablaba, que si viene del vientre materno donde lo tiene todo y cuando salgo tengo que pegar 3 gritos para que me alimentas al rato que yo estoy gritando, pues voy a sentir que ya no estoy contenido. Voy a sentir que ya no estoy nutrido. Y eso yo lo puedo ver como abandono. Algo tan básico como que fueron 2 segundos, porque no estoy hablando de media hora llorando el niño, o sea, en segundos, porque entiendan que nosotros tenemos, lo que nosotros vemos como tiempo no es más que una percepción de la conciencia, y el niño tiene una percepción distinta del tiempo. Para los que tienen hijos, tienen sobrinos, ustedes se fijan cómo se desesperan los chinos. O sea, aquello no es, te vas a quedar aquí esperando media hora, eso es un siglo. Te vas a esperar 10, 15 minutos, es demasiado. No tienen la misma percepción del tiempo que nosotros. O sea, que los adultos, pues por decirlo de alguna manera, sí se está entendiendo. Entonces, lo que puede parecer para un adulto algo, no, mira, en un minuto ya yo le di la comida, para el niño puede ser, me abandonaron. Me quedé aquí solo y me estoy muriendo de hambre, tengo frío y no tengo quien me cuide. ¿Sí? Sí, se comprende. O sea, y suena tonto, nos reímos porque preguntan, pero en realidad esa es la impregnación que se queda. Esa es la impregnación que tenemos nosotros. Ahora, esto que parece tonto porque es solo, no es más que esa proyección que trae el alma, que cuando el alma encarna se siente abandonado. O sea, Dios me dejó, porque a mí me pasan 1500 cosas y Dios no me cuida ni me protege. Entonces, ¿cuál es la sensación que tenemos? Una sensación de abandono, de que estamos solos, que no estamos contenidos. ¿Sí se entiende esa parte? Bien, entonces es como nosotros vamos cada vez más y más proyectando eso. O sea, y es como quien dice, en cada una de las experiencias que vamos teniendo, podemos ir proyectando esas situaciones una y otra vez. Pasamos y ya bueno, ya el sentir le decía, del rechazo, de todo. El niño va haciéndose más grande y en el momento en que empieza a caminar, en el momento en que empieza a caerse, cada vez que se cae, cada vez que se siente que está solo, que no lo están cuidando. ¿Ok? Entonces, porque el primer instinto del niño es explorar, no tiene noción de que haya daño o que le pueda pasar algo.
Pero sin embargo, cuando no hay un buen cuidado o protección, el niño puede hacerse daño y eso le genera un trauma enorme que evita que después el niño explore. ¿Por qué? Porque agarro miedo. Mira que me puedo dar duro porque nadie me está cuidando. Y ese sentir que nadie me está cuidando es sentir que Dios me abandonó. Sin entender que Dios, la presencia de Dios es lo que realmente somos. ¿Y qué es lo que hace latir nuestro corazón? O sea, eso jamás nos acompaña. Cuando sí se entiende, puede abandonarnos el cuerpo porque deja de existir, deja sus funciones, pero lo que es la presencia sigue, vida tras vida. Bien, pero desde pequeños no lo entendemos, no lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, tan básico como desde empezar a identificarnos con el cuerpo, cuando le empiezan a decir, esta manita es tuya, esto eres tú, me empiezo a identificar con el cuerpo. Y en la medida en que voy teniendo experiencias, cada vez que a mí me llaman la atención, cada vez que me regañan, yo siento que soy malo, que soy indigno, que soy impuro, que soy no merecedor, ¿sí? Y todo eso es lo que mira nuestro sistema. O sea, literal, lo peorcito de lo peorcito es lo que somos. Y más desde una intención amorosa de mamá de guiarnos. Porque vaya con Dios, estoy poniendo que si el niño se cae, que te regañen, que si hiciste la tarea ya va, que borra eso, que así no es. O sea, pero estoy hablando de la madre de intención amorosa y aún así el niño siente que no lo está haciendo bien, que es indigno, que no. Bien, ahora imagínate la madre frustrada, la madre, este es mi primer hijo, estoy demasiado joven, N cantidad de cosas que experimentamos la mayoría de los humanos, ¿no? Que mamá, sí, porque de repente, mira, tan básico como que, mira, mamá me adoraba, pero era tan intensa que me ahogaba, o sea, por decir, sí, porque entonces es el extremo. O es la madre que de repente no tiene la experiencia y que lo hizo lo mejor que pudo, o es la madre que estaba abrumada y que le sacaba la piedra a todo y que todo lo inoculaba en el hijo, o es la madre que te amo y eres mi tesoro y soy tan intensa que te ahogo y te limito. Y eso hemos hablado que es energía de maldición. O sea, una madre que de repente te amo mucho, te sobreprotejo, te veo como un ser limitado. Y lo que yo percibo en ti es una ley. Pero en la medida en que yo no soy capaz de reconocer la presencia de Dios en mí, en la medida en que yo no soy capaz de ver la divinidad en mí, ¿cómo la voy a reconocer en otro? Ni la voy a reconocer en mi hijo, ni la voy a reconocer en nadie. Entonces, quiero que sean conscientes de esto. ¿Y por qué va, como quien dice, a dónde vamos? A que en la medida en que ustedes no reconocen la presencia de Dios en ustedes, difícilmente van a reconocer la presencia de Dios en un consultante. Viene una persona y no, es que esta persona tiene esto y no creo que sea posible que la presencia de Dios está ahí. Mira, en un instante de conexión se manifiestan milagros. Y si yo me abro a esa posibilidad existe. Pero si yo no me he trabajado, si yo no he purificado mi mente y mi corazón, yo proyecto mis heridas ahí. No, es que eso es muy difícil. Claro, si yo tengo 20 años con esa maleta, o sea, si yo tengo 50 años con esa maleta, ¿yo cómo voy a creer en mi estructura mental que esta persona que viene en una terapia se le va a sanar? No hay comprensión. ¿Sí se entiende? Y ahí es donde, por eso es que en toda la formación hacemos énfasis en sanar el sistema de creencias. De la única forma que ustedes manifiesten milagros es que ustedes se abran a esos milagros. O sea, ni se imaginan, porque ni se imaginan la cantidad de milagros que pueden manifestar abriéndose a la posibilidad de ser el instrumento de luz y amor. O sea, permitir que la presencia de Dios obre, permitir que los ángeles, los santos ángeles hagan este proceso de sanación. Ya sea la energía de San Miguel Arcángel, la energía del Arcángel Rafael, quien en el momento por guía y asistencia le llegue. Pero de la única forma que eso se pueda manifestar como el cotidiano vivir de ustedes
es que ustedes se hayan trabajado, es que ustedes realmente hayan disuelto todo aquello que los hace ver como un ser limitado. Bien, entonces por eso es que de por sí lo hacíamos antes, pero ahora estoy haciendo como que más énfasis de tratar de que en estas videollamadas hacer la recapitulación, pero también como que hacer una pequeña sanación, una pequeña activación, como para que trabajemos más profundamente ese sistema de creencias, porque es así como pueden impactar y obrar milagros. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Ok, entonces vamos, lo mismo, por ejemplo, cada vez que papá y mamá, sí, los que me criaron, porque también aquí vamos, de repente estoy haciendo énfasis en papá y mamá, pero igual los cuidadores, los que estuvieron a cargo de mi nutrición, de mi atención, de mi sustento. Cuando ellos me ofrecieron algo y no me cumplieron, ya sea para bien o para algo no tan bien. O sea, ya sea que si te portas mal te doy tu casquito, o ya sea que te voy a recompensar y en el momento no te lo di. Cada vez que me mentiste, cada vez que yo me sentí engañado, sentí que me traicionaste. Y esa herida de traición la cargamos, pero como una maleta fuerte. O sea, esa herida de traición puede hacer que proyectemos infidelidad. Puede ser que proyectemos desconfianza en todo y en todo momento. O sea, que dificulte las relaciones en el trabajo, que dificulte las relaciones con los amigos. ¿Por qué? Porque sentimos esa herida de traición. Porque imagínense que quien más nos ama, en quien más tenemos que confiar, nos traiciona. En el caso es mamá, en el caso es papá. Energéticamente eso es algo bastante fuerte. Y volvemos a lo que es el patrón del alma, que es la proyección. En la medida en que encarnamos y nos vemos, nos sentimos, percibimos solos, desasistidos, sentimos que hemos sido traicionados. Como que nos embarcaron, pues. Nos prometieron algo que no llegó. Porque vemos nuevamente esa percepción, tenemos esa percepción de ser una conciencia individualizada y creemos que estamos separados de la fuente. Y esa es la herida que se proyecta como traición, que la vemos en el plano físico como percibir la traición de los padres. Bien, tenemos también lo que es la herida de injusticia. Y ni se imaginan la cantidad de veces que de una u otra forma nos pareció injusto el trato que nos dieron o el trato que le dieron a otra persona. La cantidad de veces que mamá se inventó una película, papá se inventó una película. Porque imagínense ustedes ahorita como adultos lo fácil que la mente se inventa películas. Entonces, como muchachito es de repente tal, el papá se inventó una película, la mamá se inventó una película, te dije 4 y cómo te explico que ni siquiera esperaste a que te explicara qué era lo que realmente había pasado. Ni siquiera te diste el tiempo de darte cuenta lo que realmente estaba pasando. Lo que hiciste fue proyectar tus creencias en este hijo. Y entonces, en la medida en que está esa proyección, y eso nos pasa no solamente con papá, con mamá, sino también, les decía, con los cuidadores, con los maestros. Entonces, vamos teniendo todo ese proceso de injusticias, injusticias, injusticias. Y es creer que la vida es injusta. Es creer que todo es demasiado fuerte, ¿no? O sea, que no hay justicia en el mundo, por decirlo de alguna manera. De la misma manera, está la situación de que el proceso de cuando nacimos, ese primer contacto con el tocólogo o con el obstetra nos habla de la forma como percibimos al mundo. Y entonces ese proceso de manipulación, esa cualquier fricción que hubo a nivel de generar cierto dolor, va a crear en nosotros el trauma de infancia les decía, de desconfianza, ¿no? De sentir que la gente nos hace daño. Entonces, si ya yo tengo una programación de creer que la gente me hace daño, así la otra persona me quiere ayudar, me va a dañar. Porque no tiene que ver con que la otra persona sea mala o sea buena, tiene que ver con que desde su amor me va a hacer daño. Con la mejor de sus intenciones me va a hacer daño. Porque es lo que yo tengo en mi campo. Y hasta que yo no sane lo que yo tengo en mi campo, lo que yo voy a proyectar en este plano físico es eso que yo estoy conteniendo. Bien. Y ahí vamos a lo que es el linaje, papá y mamá.
La idea es que ustedes comprendan, si bien hace rato decía que mamá lo hizo lo mejor que pudo, papá lo hizo lo mejor que pudo, es comprender que lo hizo como lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la memoria que ustedes traen. De la única forma que tocó esta mamá es porque mamá refleja lo que yo traigo. Si mamá no refleja lo que yo traigo, no puedo escoger a esa mamá. Yo primero escojo a papá y después escojo a mamá. Pero para yo escoger a papá, para que descienda esa semilla a través del semen de papá, es porque papá tiene memoria con qué respaldar lo que yo traigo. No que mi papá me abandonó, mi papá tal cosa. Si yo no traigo una programación de abandono por sanar, no me toca un papá que me deja. No me toca, no me corresponde y existe un orden causal. No hay forma y manera que a ustedes les pase algo que no les toque en ley causal. Es imposible. Ustedes pueden ir contracorriente lo más que puedan y pueden forzar las cosas, pero para que les pase algo es porque está en orden causal. Es de la única manera. Que hay, como decir, intersecciones que no se pueden modificar, pero hay una gran cantidad de cosas que sí se cambian, que por eso es que hacemos la sanación. Porque una cosa, la intersección es como que ciertos procesos que sí porque sí los tiene que experimentar el yo físico. Y eso es importante que lo tomen en cuenta como terapeutas. Hay cosas que no se pueden modificar porque están en orden causal. Es como que, por dar un ejemplo, contexto, hay una programación de una enfermedad. Entonces, la enfermedad puede ser, mira, puede ser que no fue tan grave. O mira, se enteró de la enfermedad, pero después se dieron cuenta que fue un mal diagnóstico. Pero el trauma de percibir que tenía esa enfermedad era inamovible. Entonces, tengo la experiencia, pero después se activa otra cosa. ¿Sí se está entendiendo esto? ¿Ok? O sea, hay cosas, existe un orden causal, porque vamos como línea temporal. Es como que va la línea, lo que va pasando. Pero cada instante, de acuerdo a con lo que yo me estoy conectando, vamos a poner, yo estoy arrecha con la vida, o sea, estoy molesta con papá, molesta con mamá. Entonces yo estoy durante todo el día porque papá, porque mamá, porque papá, porque mamá. Yo estoy reforzando la línea temporal en la que voy destruyendo mi conexión con papá y mamá. Y cada vez es más fuerte esa falta de honra a papá y mamá. Ahora, si yo estoy aquí y en el momento me acordé de lo de papá o me acordé de lo de mamá, pero soy consciente de que fue solo un proceso, me expando y lo dejo ir, me permito solo dejarlo ir, ni siquiera pobrecita mi mamá, no, o sea, es solo, sé que es solo una percepción, me expando hasta que ya no siento absolutamente nada, ya yo rompo ese patrón, ¿ok? Ya yo no sigo en el drama ese. Mira, se me puede, entonces, no sigo aquí derecho, sino que me crucé un poquito. Entonces, hay un momento en el que sigo y se me vuelve a recordar esto mismo. Pero yo nuevamente respiro y me expando, rompo el patrón. Y cada vez me voy alejando más de lo que era esta línea temporal. Pero de repente yo estoy aquí y ese día no me expando. Ese día estoy con el rol de víctima alto. Entonces, vértica, pero es que por más que sea, no me expando, sino que caigo en la víctima. Allá te voy de nuevo. Me vuelvo a saltar buscando esta línea temporal. ¿Sí se entiende? O me voy alejando cada vez más o me vuelvo a acercar a lo que va este resultado. Así es como es energéticamente. ¿Ok? Entonces, hay cosas que nada más que con un instante de conciencia se transforman. De una vez es aquí, hice el desvío y ya activé otra línea temporal y es algo asombroso como de una vez transforma. Y todo el mundo tiene la capacidad de eso. ¿Bien? Pero hay otras cosas que es como que ya va, estoy aquí y aquí vuelvo a hacer otra prueba y aquí vuelvo a hacer otra y aquí vuelvo a hacer otra y es como que pasitos. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es los procesos que ustedes tengan y los procesos que van a asistir con otras personas. Hay cosas que van a ver resultados ya y hay cosas que van a ser más progresivas.
pero no tiene que ver con la capacidad que ustedes tengan o dejen de tener, porque quien va a hacer las sanaciones no son ustedes, sino la presencia de Dios. ¿Se comprende? Y eso es infinito e ilimitado. Lo que sí va a depender es el orden causal de lo que le corresponde a la persona y la apertura, lo que en conciencia tenga, porque en cada instante elige. Y puede ser que, mira, se hizo la sanación y tomó, pero como les digo, después vuelvo a la víctima. Y mira, y eso puede darse, cualquiera uno dice, porque de verdad, francamente, no sé si han escuchado, pero yo toda la vida fui una víctima, o sea, vivía de depresión, aquello me ahogaba en una gotita de agua, o sea, para mí fue fuerte. La última depresión, digo depresión no tan fuerte porque no fue así como que muy marcada, fue cuando me jubilé, que fue como decir en el 2019, en agosto del 2019. Fue la última vez que me llegué a sentir así como que fuerte, ¿no? Pero sin embargo, en la medida en que ahora, para mí, por decir, en el 2020 empecé a conocer lo que fue, me llevó la guía y asistencia de la expansión de la conciencia y la unificación y todo lo demás. Y para mí ahorita me parece que eso fue en otra vida. O sea, me parece absurdo cuando, pero Dios mío, si solo con expandir la conciencia se quita así, ¿sí? Por lo milagroso que me pareció a mí la impregnación que fue eso en mi campo. El de ahogarme en una gotita de agua a tener la fortaleza que ni pendiente con esto. Y que nada me mueva. ¿Se comprende? O sea, y es como decir, de un mundo al otro. Pero ¿dónde está la situación? En ir haciendo la conexión. En que a cada instante llegó la situación. O sea, algo tan tonto. Me escriben por privado. Y en el momento yo no puedo responder. Si hay una herida de abandono, cónchale, porque Marcel si miró, ¿se entiende? O sea, y dijo yo con el ejemplo conmigo, ya va, que porque no me respondió, o sea, y nos inventamos películas, y estoy hablando un ejemplo tonto con eso, ¿no? Pero con todo, que si hice esto y no recibí la recompensa que era, entonces me parece injusto, me parece que no me valoran, me parece... Cuando todo es mentira, de repente la persona, oye, qué bien que... Pero en su mundo se le olvidó decírselos y ustedes están inventando una película y es esas heridas de infancia. Y miren, no hay nada más como quien dice, limitante que esas heridas ahí, como decir, supurando cada proceso que ustedes tengan. Si yo tengo la herida de rechazo, en la medida en que voy a hacerle la sanación a la persona, de repente la persona no tiene apertura a lo que yo le estoy diciendo, porque yo tengo herida de rechazo. Y la persona viene a pagarme para la sanación, pero no me quiere escuchar el consejo. O porque yo tengo una herida de desvalorización, una herida de incompetencia, que cada vez que mi mamá pensó que yo solita no podía y yo me quería vestir sola y ya va que yo te he visto, que tú no puedes, ya va que no hagas eso, que tú no puedes. Entonces, y me ayudaron a nacer, yo tengo toda esa herida de incapacidad, o sea, de imposibilidad, me veo como un ser limitado. Entonces, imagínate qué tanto puedo rendir yo como terapeuta en asistencia para otra persona cuando no solamente me veo como un ser limitado desde la parte inconsciente, sino que tengo arraigado al soy incapaz. Soy impotente en cuanto a no puedo. El no puedo. ¿Sí? Y esto es otra cosa sobre esforzarse. Miren, y ahorita me dio risa de acordarme, ¿no? De repente ahorita lo hago las cosas desde el amor, ¿no? Pero ustedes se fijan todos los cursos de la escuela. O sea, gratuitos y pagos. Aquello es dele de sobra. Muy raro que alguien se quede con que fue muy poquito. Incluso muy sencillo es porque haya como que mucha información que digerir, o sea, como que muy profunda. Por lo menos el que va a iniciar ahorita de liberación de matriz del campo cuántico. O sea, son cortos, pero son procesos tan friccionantes, no, tan como decir, tan desencadenantes. Es como que no te puedo dar mucha información porque te embotas. ¿Ok? En cuanto a eso. Pero ¿cuál era una de mis pautas? No puedo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que tenía, porque gracias a Dios cancelaba el nombre de Jesús, ya ni pendiente, pero era el sobreesfuerzo.
O sea, no solo puedo, en una de las afirmaciones que yo me trabajé en su momento, soy poderosa y puedo lograr todo lo que quiero. Como yo, Marcel, soy poderosa, puedo lograr todo lo que quiero. Pero era, como te digo, el sobreesfuerzo. O sea, eso se proyectó en mí en disciplina, determinación. ¿Bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si bien nosotros, estos procesos, hay que sanar las heridas de infancia, hay que sanarlo porque hay que sanarlo, entiendan que lo primero que hay que hacer es abrazarlas. Cuanta más energía de malabversión tengamos hacia ellas, más fuertes se ponen, se fortalecen. Lejos de sanarlas, se fortalecen. Es por eso que la gente caer en ese patrón de que ya va, que te hago, le presto tanta atención que donde yo pongo mi atención, pongo mi energía. Y si yo ahí estoy poniendo mi energía, eso va a crecer. Eso se pone exponencial. Una cosa es como lo hacemos en sanación cuántica, que lo sintonizamos y lo dejamos ir. Pero yo ponerme a echarle lo que lo estoy alimentando. ¿Sí se está entendiendo esta parte? Sé que es algo muy sutil, pero por eso es que la gente se pasa toda una vida sanando algo y nunca lo termina de sanar. Porque cuanta más atención le pongo, más lo lleno de energía. Cuando yo trasciendo a la identidad física, es lo que pasa energéticamente. Yo trasciendo a la identidad física y me expando. Y sintonizo esa emoción o esa energía, viéndome como el absoluto. Es como que apenas una partícula o una parte de mí es eso. Y eso es lo que voy a disolver. Porque al verme como ser infinito, es fácil disolverlo. Pero en la medida en que yo estoy desde la identidad física, centrando mi conciencia y mi atención en algo, eso es lo que yo voy a manifestar. Y eso es lo que va a crecer exponencialmente. ¿Sí se entiende? Y esto es lo mismo con mis condiciones físicas. Esto es lo mismo con todo. O sea, no es que, mire, es que a mí me duele aquí. Yo no estoy hablando de que si a mí me duele aquí, yo no me vaya a hacer sanación. Sí, puedo hacer sanación con el péndulo, puedo enviar esferas, cada vez que sienta le voy a enviar esferas, pero si no es que tengo un dolor, 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 difícilmente ese dolor se le va a quitar. ¿Ok? Ay, mi pierna, y mi pierna, y mi pierna, y mi pierna, y no, y es que esta pierna, es que esta pierna, es que esta pierna. Empiezo a crear rechazo y malacversión hacia esa pierna. Y esa pierna va para abajo. O sea, cada vez peor. No es que yo me hago reiki, pero tal cosa, pero es que porque es que ya yo no la aguanto, es que ya esto, lo otro, porque no entienden el poder que tienen en la mente. O sea, no entienden la pureza mental. Yo le puedo estar haciendo reiki, pero estoy frustrada porque la pierna tal cosa, toda esa energía de frustración se va para la pierna. ¿Sí se entiende? Entonces es hacernos conscientes de esas pequeñas sutilezas. Y eso es lo que le decía hace rato con lo de la energía de mamá. O sea, mamá está frustrada y Dios mío, que esta niña se volvió a hacer aquí. Ya va, que esta niña volvió a ensuciar aquí. Toda esa frustración, toda esa rabia se va para ese hijo. Y esto lo siento, yo como niño lo percibo. Y en el momento en que lo percibo, siento que la vida es así. Que yo no puedo experimentar porque me rechazan. ¿Sí se entiende? Porque si yo estoy experimentando y hago acá un desastre y la energía que yo percibo de mamá, que para mí mamá es fuente de la existencia, es de rechazo, de malacversión, ¿qué tanta creatividad y ganas de explorar el mundo y de me voy a comer al mundo voy a tener yo? ¿Poca o nula? ¿Sí se entiende? Entonces, es como que hacernos conscientes. Ahora, que es entender que hay una gran, mira, me puedo estar toda la noche hablando de las pequeñas sutilezas que pueden generar un impacto tan enorme en lo que es la programación kármica, pero entender que no se trata de lo que hizo mamá, como no se trata de lo que yo he hecho con mis hijos, por ahí no va. Porque lo que hizo mamá fue mostrarme lo que ya yo traía, lo vuelvo a decir, tal cual. Mamá hizo eso porque yo lo traía. Ella me vino fue a mostrar esto que yo traigo. Entonces, yo toda la energía de rechazo, toda la energía de malacversión que contengo, eso fue todo lo que sentí, que mamá me rechazó, que papá me rechazó, que no me quisieron lo suficiente. Todo eso es de acuerdo a lo que yo traje. Pero en la medida en que me hago responsable de eso, es que lo puedo trascender.
Porque es, bueno, yo lo contengo. Y lo contengo es, me voy a expandir y lo voy a sintonizar y lo voy a desvanecer. Lo voy a sintonizar y lo voy a desvanecer. Desde un nivel de conciencia, de comprensión. Si yo me sigo viendo como víctima de las circunstancias, difícilmente lo voy a trascender. Muy difícilmente. Y no puedo agarrar, ya va la libreta, como decía, los 300 tiros porque mamá me hizo esto, porque papá me hizo lo otro, porque mamá, porque papá, porque la pareja, porque los hijos. No tiene sentido. Porque todo eso que estás anotando en la libreta te lo estás haciendo es a ti. Primero, comprender que no hay tal separación entre tú y yo, ¿no? En esencia todos somos uno, pero más allá de la paja de decir eso, de la existencia de la no dualidad y todo lo demás, es comprender energéticamente todo lo que tú emanas se queda primero en tu campo. El original se queda contigo y al otro le das la copia. Entonces, si tú le estás molesto con tu hijo, con tu hija, esa energía de malabversión se queda contigo. Pero también de la misma manera, cuando yo estoy con procesos no resueltos con mamá y con papá, esa energía de malabversión se queda conmigo. Ellos ven si te la reciben o no te la reciben. La situación con los hijos es que en los primeros años de vida, incluso si viven con los padres y son dependientes de ellos, quizás hasta los 21 años, 18 años, están ahí, pero los primeros años, literal, el mundo del hijo, porque ya les decía, toda la existencia es mamá. Entonces, así mismo para el hijo, todo el mundo, el universo es mamá. Y si mamá es toda esa energía de malabversión, así voy a sentir yo que es la vida. Que todos están contra mí. Que no solo no me dan, sino que de paso me tiran encima. ¿Sí? Entonces es como que hacernos conscientes. Ahora, nuevamente, es como que abrirnos a la posibilidad de ir identificando esas percepciones. Pero ¿me voy a quedar aquí media hora de mi vida en eso? No, no existe eso. Es verdad que en los procesos terapéuticos damos herramientas como que de introspección, ¿por qué? Porque hay personas, como les he hablado, que tienen un nivel de conciencia en el que necesitan comprender. Entonces, está bien, pero ustedes tienen que agilizar el proceso de sanación, porque cuanto más pura tengan esa mente, más fácilmente manifiestan milagros. Y en la medida en que ustedes ven que sanan fácilmente, eso lo van a traspolar a las personas que ustedes les hagan consulta. Y se les va a hacer fácil entender de que, mira, esta persona vino y se sanó y concretamente y rápido vio el resultado. Porque ya es algo que tienen ustedes ganado. Ya es algo que para ustedes es posible, porque ustedes lo experimentaron. Pero si no, imagínense cuánta gente no hay en psicoterapia 5 años, 10 años, 15 años y nunca supera el trauma. Y estamos hablando de que ustedes aquí aprenden procesos terapéuticos que de repente en 10, 15, 20 minutos una persona puede liberar un trauma que tenga N cantidad de años, toda su vida con ese trauma. La posibilidad de que lo liberen tan rápido, porque al expandir la conciencia, literal, ven cómo se sienten, como que esto no es nada, como que no, ni siquiera comprendo cómo me tardé tanto tiempo. Entonces, pero para que esa posibilidad exista para ustedes, para los procesos de sanación, ustedes lo han tenido que haber experimentado para ustedes mismos. Y eso les da el me voy a trabajar. Entonces les decía que estén pendientes. Nuevamente, no para alimentar esa creencia, sino si yo en el transcurso del día pensé de una u otra forma en mamá. Mira, y sentí tal cosa, me voy a expandir hasta que solamente sienta amor y gratitud por mamá. Porque entender que mamá es mi cuerpo, mamá es mi vida, mamá es mi existencia. La raíz y sustento de todo cuanto existe en mi vida es mamá. Entonces, ¿cómo no honrar a mamá? Independientemente de la mamá del cuerpo físico que tenga aquí. ¿Bien? Y de la misma manera con papá. Papá pudo haber sido, mira, no estuvo. Nunca estuvo en mi vida. ¿Qué más que te dio la vida? O sea, ¿qué otra cosa pudiera ser más importante que estar vivo? No tendrías nada si no estuvieras vivo. Entonces es como que tampoco podemos valorar la vida como para que nos parezca que es una tontería que nos hayan dado la vida. Porque mucha gente es como, es que no me dieron nada.
Si no te hubieran dado nada, no te hubieras manifestado en este cuerpo físico, porque no te hubieran dado la vida. Entonces, ¿qué tampoco puede ser que te dieron la vida? ¿Qué tampoco puede ser que dijera que no te dejaron morir de hambre? O sea, imagínate, por ejemplo, está bien que hay gente que, mira, mamá se fue y me abandonó, pero lo poco o mucho que pudo haber estado mamá, así te hubiera tratado de mala gana, no te dejó morir de hambre. O sea, imagínense todo el trabajo que requiere un chino los 2 primeros años para no morirse. Y poco o mucho tu mamá lo hizo. Y se entiende, entonces se nos hace muy fácil tirar piedras. Y miren que esto no se los digo desde tal, porque, por ejemplo, en mi situación, yo primero tenía muy buena conexión con mamá y cuando tenía como 20 y tantos años, estudiando una técnica que se llama renacimiento, ¿no? Estudié reverti. Y eso es como que la forma como uno sana es activando memoria de dolor, y eso no es como que yo recuerdo, sino que uno recuerda y como si expandieras, multiplicaras por 1500 eso, ¿sí se entiende? No es como que estoy la conciencia expandida, voy a sintonizarlo, tengo mucho, lo voy a dejar ir. O no lo quiero dejar ir porque tengo resistencia. No, aquello es, si era rabia, tú sentías toda la rabia, si era el miedo, el desprecio. Y entonces sentí como que las veces que mamá de una u otra forma, yo le sacaba la piedra porque yo era muy tremenda. Entonces sentí como que ella me despreciaba. Y eso quedó tan impregnado en mí que yo estuve muchos años intentando sanar mi relación con mamá. O sea, le hacía 1500 perdones. Y ahí es de donde yo les digo de lo de la experiencia, cómo, pero mire, es que fueron años que yo me la pasaba haciéndole perdones todos los días a mi mamá y no avancé. O sea, sí se disminuían algunas cosas, pero todavía estaba esa memoria ahí. Hasta que no, de repente lo que me ayudó a mí en ese momento a sanar mi relación con mamá fue hacerle reiki, que es por eso la técnica que se enseña, el de sanar relaciones, ¿no? Que con el sonar, o sea, con el símbolo de infinito y enviar luz, con el rayo rosa, bueno, esa fue la forma como yo sané la relación con mamá. De hecho, era tanta fricción que había, que yo dije, como un mes, le voy a estar haciendo sanación. Y en menos de 10 sesiones, en poco tiempo, ya había sanado la relación con mamá. Y entonces ahí fue que una de las que me enamoró a mí de lo que fue la energía de Reiki, de ver lo poderosa que era, ¿no? Entonces, entiendo que a uno le cuesta a veces algunas cosas, sí, o sea, bueno, puedo decir que a mí también la relación con mamá me costó. Gracias a Dios que la sané antes de que ella muriera. Y lo que sí les puedo decir es que para mí fue asombroso como cuando sané la relación con mamá, o sea, como que le hice y me acuerdo que ese fin de semana viajé para Keisnorda y mira, pero todos esos días me empecé a recordar todas las cosas hermosas que hacía por mí, todos los gestos de amor que tuvo por mí. ¿Sí se entiende? Antes no los veía. Tú me preguntabas y no, porque ella no me quiere, porque ella antepone a todo el mundo ante mí, porque tal. Porque es literal, uno solo ve esto, más nada. Todo lo demás uno no lo ve, porque solo está enfocado en eso que es en lo que uno cree. Se le dificulta, entonces uno no ve los gestos de amor, no los ve. Entonces entiendan que se están perdiendo de eso. Si tienen su mamá viva, pues comprendan que la oportunidad de sanar es ahorita, que ojalá que logren sanarla antes de que le pase algo. Porque saben que muchas veces parte de lo que se muere mamá o se muere papá es precisamente para ayudarnos a sanar. Porque nuestra conexión con lo que es nuestra verdadera naturaleza, con los guías y todos esos procesos de sanación, son a través de la conexión con mamá y papá. Si yo tengo mala conexión con mamá, es mentira que yo voy a hacer bien lo que es el aspecto de terapia. Mira, puede trabajar 500 años y puede en muchos aspectos y en muchas formas. No se va a sentir próspera, no va a sentir que eso le da suficiente. O sea, N cantidad de cosas proyectas con respecto a eso. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque no ha sanado esa relación. Y entonces, de repente, mamá trasciende como acuerdo, como para que, saben que después que se muere la persona, ay, es que era tan buena, es como que más fácil. No esperen a que mamá y papá se mueran, así no estén en su vida presente, porque, bueno, mira,
nos separamos y nos hemos distanciado. Bueno, está bien, pero no esperen a que ellos trasciendan para sanar. Y entiendan que tener esa energía solamente les afecta a ustedes, a ellos no. Les afecte a ustedes. Y para poder lograr altos estados de conciencia, para poder formarse como terapeuta, de verdad, de corazón, terapeuta del amor, que es desde ser la fuente y la manifestación de la energía de Dios en cada proceso, hay que sanar relación con papá y mamá. Porque ellos son nuestro sustento, raíz y sustento de todo cuanto existe en nuestra vida. Y si no estamos reconciliados con ellos, si no los hemos honrado, difícilmente vamos a hacer un buen trabajo. ¿Cómo voy a permitir yo que Dios se exprese si estoy molesto con papá? Y papá es la presencia de Dios en su aspecto masculino. ¿Cómo voy a permitir yo que se exprese si mamá es el aspecto de Dios en su aspecto femenino? Y yo estoy molesta con mamá o yo estoy herida con mamá. Es imposible que eso suceda. ¿Bien? Entonces, háganse conscientes de eso. Otra cosa es el juego de la mente. No es que yo la perdonara, pero es que esto, pero es que lo otro. Porque de repente ahorita se les toca el corazón. Y mira, ya yo de verdad hasta aquí, hasta aquí. O sea, háganse conscientes de que no tienen 10 años, que esto es una de las cosas que nos ha llegado y lo vamos a hacer en la sanación del jueves. Pasado mañana que tenemos ese proceso de sanación, nos vamos a enfocar en eso, en lo que es el tiempo, el tiempo. Que la gente vive dormida creyendo que tiene toda una vida y no tenemos una vida. Tenemos un instante nada más. Y el instante es ahora. O sea, sanar todo lo que tengo con mamá, con lo que tengo con papá, es ahorita. No es para mañana, no es para más tarde. Es en este mismo instante. Es así como puedo sanar mi cuerpo, es así como puedo sanar mi vida. ¿Bien? Ok, vamos a hacer un proceso de sanación y activación. Esto es como 3 minuticos, 5 minutitos. Cierren los ojos. Inhalen profundamente. Haciéndose consciente de esa presencia que los habita y que los nutre. Conectándose con la amorosa energía de su yo superior y con la amorosa energía de la madre tierra. Y sientan cómo se expanden, ¿no? Sientan cómo se hacen inmensamente grandes. Es como que son tan grandes que hay apenas una pequeña partícula que representa la Vía Láctea donde se encuentra la Tierra. Y es como que con cada inhalación y exhalación se van haciendo más grandes, más grandes. Más grandes, más grandes. Cientos de miles de millones de veces más grandes. Y todas esas situaciones no resueltas con mamá y con papá, permita que se disuelvan. Con esa firme intención de no guardar para más tarde. Que solamente quede amor y gratitud hacia mamá y hacia papá. Incluso esos procesos de duelo, si papá y mamá se fueron y todavía tengo culpa, arrepentimiento, todo fue perfecto como fue. Inhalen profundamente y se hacen cientos de miles de millones de veces más grandes. Más grande, más grande, más grande. Permitiendo que toda esa fuerza de luz y de amor que habita en ustedes desvanezca todo lo que no son. Se hacen más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Dando saltos y saltos y saltos de expansión de la conciencia. 1.000 millones de veces más grande, 1.000 millones de veces más grande, más grande, más grande. Y traen todas esas situaciones, como que todos esos traumas, y de repente puede ser que les lleguen recuerdos de situaciones y experiencias en las que se sintieron rechazados, abandonados, desvalorizados, enjuiciados, criticados, juzgados, abandonados, todo eso, ¿no? Pero también, ya sea en la infancia o cómo estoy recreando eso en mi experiencia de vida actualmente. Y simplemente permitan que se disuelvan. Se hacen infinitamente más grandes. Cientos de miles de millones de veces más grandes, más grandes, más grandes. Pedimos la fuerza de luz y amor de la energía de San Miguel Arcángel como código de ascensión, como código de disolución. Y sentimos esa contundencia, decir, yo soy quien como Dios, quien como Dios, quien como Dios, y se hacen inmensamente grandes. Y permiten que se alineen, que se desvanezca todo, que se equilibren esas energías. O sea, es como si conectaran con toda esa fuerza padre y esa fuerza madre. Y se estableciera esa fuerza de luz y de amor que habita en ustedes. Se potenciara. Es como si les dieran esa solidez.
Cualquier memoria de oscuridad queda desvanecida. También cualquier memoria, programación de enfermedad queda desvanecida. Ya no la necesito. Inhalan profundamente. Yo soy quien como Dios, quien como Dios, quien como Dios. Haciéndose más grande y más grande. Yo soy quien como Dios, quien como Dios, quien como Dios. Haciéndose más grande y más grande. Permitiendo que se desvanezca todo. Enviamos infinitas esferas de luz y amor a todas esas experiencias que hemos tenido con mamá y con papá, a todas esas situaciones, experiencias de vida, a las infinitas manifestaciones de mi energía, y permitimos que todo el entramado álmico se disuelva, se desvanezca, que solo quede la luz y el amor de su ser. Yo soy quien como Dios, quien como Dios, quien como Dios, y solo queda la presencia de Dios en ustedes, haciéndote infinitamente más grande. Yo soy quien como Dios, quien como Dios, quien como Dios, y se hacen infinitamente más grandes, cientos de miles de millones de veces más grandes. Cientos de miles y miles de millones de veces más grande y más grande. Cientos de miles y miles de millones de veces más grande. Cientos de miles y miles y miles de millones de veces más grande, y permitan que todo se disuelva, todo se desvanezca, que solo quede la luz y el amor de su ser. Enviamos esferas, 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 y es como que al hacerse más grande, se engrandecen en gratitud, sintonizan la energía de gratitud, la energía de amor, de devoción, y es como que, hey, si saben ahorita, mamá es Dios, papá es Dios, verlos más allá de lo que es la apariencia física. Y solo sentir amor y devoción, enviar infinitas esferas de luz y amor. Solo honra, solo amor y devoción hacia mamá y hacia papá. Vamos a hacer un anclaje que cada vez que se expandan en conciencia, que cada vez que respiren en presencia, puedan hacerse cientos de miles de millones de veces más grandes que hasta este momento. Y cada vez que logren ese estado de expansión, envíen infinitas esferas de luz y amor. Crezca cada día más su amor y su devoción hacia la presencia de Dios en ustedes y hacia sus padres. Inhalen profundamente. Sientan toda esa fuerza de luz y de amor que los habita y permitan que toda energía, toda percepción de ser indignos o impuros, de ser malos, se desvanezca. Yo soy quien como Dios, quien como Dios, quien como Dios. Yo soy quien como Dios, quien como Dios, quien como Dios. Permiten que se desvanezca, que se establezca esa pureza de su ser en cada fibra, que se active toda esa memoria de luz. Inhalen profundamente y abran los ojos. Ok, si pudieron liberar un poco, por lo menos conectar con esa honra a papá y a mamá. Voy en lo posible a subir, o sea, hacer la transmisión, a subirla para que puedan realizarla. El que sienta que le quedó algo, que la pueda realizar varias veces, hasta que solo podamos sentir amor y gratitud hacia papá y hacia mamá. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? Ok, voy a cerrar esta partecita y de ahí planteamos la duda. ¿Bien? Ok, dime la duda. Marcel, yo te iba a preguntar, yo siento que yo he perdonado a mis padres y les he pedido perdón, pero me entran muchas ganas de llorar. ¿Eso es normal? Sí, depende de la emoción que estés sintiendo, es normal, porque lo que pasa es que cuando uno se conecta con muchas veces con el perdón, es desde el estado de llorar. Si yo no estoy llorando por tristeza, no hay problema. Si yo no estoy llorando por rabia, porque uno llora por rabia, tristeza, miedo, ¿se comprende? Pero si la frecuencia que yo estoy generando es perdón, si la frecuencia que yo estoy generando es libertad, puedo llorar, tranquilamente puedo llorar, porque me conmueve la situación. ¿Bien? Ok, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Marcel, muchas gracias. Querida Marcel, Dime. Bueno, yo más que pregunta, bueno, me disculpan si estaba con la cámara apagada, pero estoy trabajando y estaba escuchando la clase y voy a hacer esta misma meditación más tarde. Dime, pero Alejandra.
justamente quería, ahorita que ella, que Isabel comenta que le dio ganas de llorar, quería compartir con ellas lo que había compartido ya contigo anteriormente. Yo ya estaba medio a la par a la clase, recordé muchas cosas de cosas que me hizo mamá cuando yo era niña, cosas que yo le hice a mi mamá cuando era niña, cuando era adolescente, y cosas que me provocaron muchísimo dolor porque mi mamá ya falleció hace 13 años. Entonces, como que sentí la necesidad absoluta de ir al cementerio y me senté a llorar y lloré y lloré y lloré. Le pedí disculpas por todo lo que hice, le disculpé por todo lo que me hizo, y realmente al salir del cementerio sentí que dejé una mochila, que dejé un peso gigante que tenía dentro, porque recordé tantas cosas que no pude disculparme en vida. Entonces realmente a los que todavía tengan papás en vida, sanen esto, porque sanar cuando ya no están es bastante duro. Eso nada más quería comentar, Marcel. Alejandra, mi madre murió hace 25 años y yo lloro porque las recuerdo pero bueno, el recordarla me acuerdo de cosas y... Ok. Sí, es algo duro, pero realmente el momento en el que perdonamos y nos disculpamos y sentimos ese perdón, el dolor se va bastante, porque yo realmente ahora me siento mucho mejor. Que se va a cortar, ¿verdad? Se va a cortar, queda como decir poco de un minuto. Nos dice Roberta que va a compartir. Vale, mira, yo, como te digo, no empezamos que he tenido una infancia dura. Yo estoy cumpliendo con todas las traumas, así que no he perdonado ninguna. Solo quería decir lo que me siento rara porque sí, he perdonado todo, pero yo como si fuera que no he tenido madre y padre, no lo sé. De verdad que me siento totalmente abandonada. Bueno. Dos extraños. ¿Entiendes? Bueno. Dos extraños. Ok, Roberta, pero sería entonces trabajar esa herida de abandono. Trabajar ese aspecto de abandono. ¿Sí se entiende? Vale. ¿Sí? Como que ir focalizando con eso. Eso es lo importante, pero ya nuevamente, o sea, ¿dónde está? En no caer en el juego de la mente. Te decía que una de las cosas es no caer en lo que tiene que ver con la trampa, ¿no? O sea, está bien de que yo voy a hacer la reflexión de que, tengo la herida de abandono, la tengo muy marcada, pero ¿se acuerdan lo que les decía? Que esto nutre se nutre y se alimenta con mi atención. Si yo me voy a sentir abandonada, eso lo que va es creciendo, como cuando es un miedo. Y esto puede sonar tonto, ¿no? Quizás no hemos hablado de esto, pero literal así es que se forman los egregores. O sea, es como decir, los demonios internos que tenemos se alimentan de nuestra conciencia, de nuestra atención, de nuestra energía. Es por eso que cuando hacemos referencia, eso es que reciben nuestra bendición. Entonces, si yo tengo la herida de abandono, en el momento en que yo me enfoco cada vez más y más en eso lo que va es acrecentarse. No quiero decir que no se sane. La idea es sanarla. Pero es desde la trascendencia, es desde literal, y aquí hablo de la trascendencia, desde me voy a elevar. Entender que no es más que una percepción. Mira, ellos no estuvieron, pero alguien me tuvo que haber criado, porque yo sola no me pude haber criado. Alguien tuvo que haber hecho de mamá o de papá. ¿Sí se entiende ese aspecto? Entonces yo me puedo enfocar en que mi mamá biológica, mi papá biológico nunca estuvieron, pero también me puedo enfocar en que la gracia manifestó a un ser humano que me cuidó, por lo menos hasta que pude sobrevivir. Bien que mal. ¿Sí se entiende? Y mira, vaya con Dios, que si uno se abre a recibir eso es entender, mira, rayos, te abandonó tu mamá y tu papá cuando estabas recién nacido. Y alguien que ni siquiera era tu familia te cuidó. Mira si no es una bendición. Que te pudiste haber muerto y alguien que ni siquiera tenía ningún lazo contigo,
Y vuelvo a lo demandante que es cuidar a un niño los primeros años de vida. Y conseguiste que alguien que no era familia tuya lo hiciera. Entonces es cuestión de perspectiva. Entender otra cosa, cuando nosotros sintonizamos la energía de abandono, es no solamente el abandono que yo estoy sintiendo en este momento, lo mismo con cualquiera de las heridas. Miedo, rabia, frustración, decepción, todas, absolutamente todas las heridas. No se trata de la herida que yo estoy sintiendo en este momento, se trata de todas las veces que sentí eso. Y en las infinitas manifestaciones de mi energía, todas las formas como eso se mostró. Es decir, esta herida de abandono, esta energía de abandono, que es el ejemplo que estamos dando, todas las veces que yo me sentía abandonada, en esta y en otras vidas, pero también todas las veces que yo abandoné a otras personas, todas las veces que yo los hice sentir abandonados, todas las veces que yo abandoné cosas. Inicié proyectos y nunca los culminé. Eso es abandono. Y esa es energía de abandono que está en nosotros. Porque lo vemos como cosas distintas, pero no lo son. La energía es la misma. Puedes ver como, mira, mi herida de abandono se proyecta en que no concluyo las cosas. Abandono todo. Porque me muestro como lo que contengo. ¿Sí se está entendiendo? Entonces son cosas muy sutiles, pero es como que ir reconociendo esos aspectos en nosotros. Vamos a hacer como que una pasada ahorita de recapitulación. Cierren los ojos como para sintonizar esas energías, las heridas más marcadas. Inhalen profundamente y se expanden. O sea, haciéndose conscientes de los cientos de miles de millones de galaxias contenidas dentro de la madre cósmica. Y es como que se hacen cada vez más y más conscientes de esos cientos de miles y miles de millones de galaxias. Y es como que sintonizan todas las veces que en esta o en otras vidas, en cualquier tiempo, espacio, realidad, plano o dimensión, pensaron, sintieron, creyeron o percibieron abandono, energía de abandono. Todo lo que han abandonado, todas las veces que abandonaron, todas las veces que se sintieron abandonados, toda esa energía de abandono, todas esas veces que pensaron que Dios los abandonó, en las infinitas manifestaciones de su energía, y haciéndose consciente de esos cientos de miles y miles de millones de galaxias, es como que se reconocen como esa conciencia omnipresente en todo cuanto existe, y entienden que realmente nunca estuvieron solos, que siempre estuvo la presencia ahí. Conecten con esa fuerza de luz que los habita y que los nutre. Ese sentirse siempre acompañado. Ese sentir que nunca estuve solo. Que siempre estuve guiado y asistido. Y se hacen conscientes de los cientos de miles y miles de millones de galaxias contenidas dentro de la madre cósmica. Sienten como toda esa fuerza cósmica, toda esa fuerza de luz y de amor de su ser, que se expresa en infinitas formas, como siempre ha estado con ustedes, como les ha dado todo lo que necesitan, incluso experiencias quizás no tan gratificantes, pero necesarias para avanzar, necesarias para despertar, como que agradecer y bendecir, enviar infinitas esferas de luz y amor, y haciéndose consciente de esos cientos de miles y miles de millones de galaxias contenidas dentro de la madre cósmica, sintonizan toda esa energía de rechazo, toda esa energía de malabversión, todo lo que odian, lo que les molesta, lo que no terminan de soportar. Haciéndose consciente de todos esos cientos de miles y miles y miles de millones de galaxias contenidas dentro de esa madre cósmica, toda esa energía de malabversión la sintonizan, toda esa energía y permiten que se desvanezca. Haciéndose más y más y más conscientes, toda la energía de malabversión, que es como si se sintiera que se quedara. Entender que toda la energía de malabversión de esta y de otras vidas, de cualquier tiempo, espacio, realidad, plano o dimensión, toda esa energía que se desvanezca. Todo el desconocimiento de su verdadera naturaleza. Todo eso de no sentirme acompañado, no sentirme asistido, no sentirme contenido, entendiendo que cómo no me van a contener cuando la matriz de la existencia lo contiene todo. No estoy fuera de la matriz. ¿Cómo no estar contenido? Y haciéndose consciente de esos cientos de miles y miles de millones de galaxias contenidas dentro de la madre cósmica,
Continuamos sintiendo toda esa fuerza de luz y de amor que habita en nosotros. Y sintonizamos nuevamente con la herida de rechazo, ahora con desvalorización, con no reconocimiento. Y es como que nos abrimos a reconocer nuestra verdadera naturaleza. Toda esa herida de injusticia, y haciéndote consciente de los cientos de miles y miles de millones de galaxias contenidas dentro de la madre cósmica, es como sentir toda esa fuerza de luz y de amor que te nutre. Toda esa justicia divina, que de repente desde la ignorancia, desde el desconocimiento de nuestra verdadera naturaleza, no la comprendemos. Pero entendemos que nos han alineado hasta este momento, hasta este principio de la trascendencia y la toma de conciencia de lo que es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, agradecer y bendecir todo aquello que me ha llegado a este momento. Que de repente antes pensé que eran cosas aisladas y ahora comprendo que todo era parte del plan. Y haciéndose consciente de esos cientos de miles y miles de millones de galaxias contenidas dentro de la madre cósmica, sientan cómo se expanden en luz y amor, en gratitud, en bendiciones, en gracia divina. Con toda esa fuerza de luz y de amor que los nutre, sentir toda esa fuerza de luz y amor, sentir cómo impregna cada célula de su cuerpo, cada partícula y nanopartícula de su cuerpo, llevando luz y amor. Y recibiendo toda la luz y el amor de esa fuerza madre, de esa fuerza padre, nutriéndose y haciendo ese proceso de retroalimentación. Te doy y te recibo amor, doy y recibo amor, doy y recibo amor. Cómo se nutre ese ciclo y cómo se expande, se expande, se expande, se expande. Sintiendo que toda esa matriz de la existencia es tu gratitud, es tu amor, es tu devoción hacia tu ser. Es la presencia de Dios en ti, rendida a tu ser. Sientan toda esa impregnación, sientan toda esa luz y ese amor. Como que cada vez que inhalen en presencia, en conciencia, puedan conectarse con toda esta fuerza de luz y de amor que los habita y que los nutre. Y que toda esa fuerza de luz desvanezca todo lo que no son. Inhalen profundamente y abran los ojos. Ok, sí lograron conectar un poquito más de sanar. Bueno, sirvió el otro pedacito de realmente de sanar un poco más. Sé que de repente no es en este instante, porque hay veces, como les digo, que uno como que va por pasos. Otras veces, lo que yo digo es que no se dejen atrapar por el juego de la mente. O sea que, no, es que yo tengo, pero sentí que me quedó. ¿Cómo por qué me va a quedar? No, voy ya, hasta aquí, ahorita de una vez, ¿sí? No me puse inquisitiva, por decirlo de alguna manera, que hay veces sintoniza y revisa y déjalo, no dejes, por el respetar el proceso, porque se siente como que algo álgido, ¿no? Como que, hey, voy pasito a pasito. Pero háganse conscientes que no es que lo vamos a dejar para el próximo año, entendiendo que ya este año hasta que termina. Ya dentro de pocos días estamos en diciembre. Entonces no lo dejen de tarea para la casa. O sea, decidan de una vez ya. Entender que no es más que un juego de la mente, como les digo, sentirse uno abandonado, sentirse, ¿quién me puede abandonar? O sea, ¿cómo abandonar? Si yo estoy en todas partes, ¿quién me puede abandonar? Porque si eres la presencia de Dios, eres la conciencia omnipresente en todo cuanto existe. ¿Quién te puede abandonar y a quién puedes abandonar? Si estás en todo y todo está en ti. ¿Sí? Porque es una forma también en el caso de ustedes no me llegó así, ¿no? Pero otras veces que he sanado con otros grupos el linaje, es como que saber que mamá está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de mamá. Porque literal es así como yo estoy dentro de ustedes, ustedes están dentro de mí. ¿Sí se comprende? O sea, una parte de mí siempre va a estar en ustedes. Y ustedes, todos, absolutamente todos los que están en la escuela, en mayor o menor medida, todos están dentro de mi campo.
Y es por eso la impregnación que hacemos, que da la intención de que se sane tu campo y se sane el campo de tu familia y se sane el campo de tu ciudad y se sane el campo de tu país. De eso se trata en lo del linaje, o sea, de esa cadena de entender que todos estamos conectados y que somos fractal, no solo fractal de la conciencia creadora, sino fractales de todo cuanto existe. Al igual que todo cuanto existe es un fractal de nosotros. Es como que esa reciprocidad. ¿Sí se entiende ese aspecto? De saber que por más que ellos no estuvieran presentes, siempre han estado dentro de nosotros. Y saber que aunque ellos se hayan ido, nosotros siempre estuvimos con ellos. De una u otra forma. ¿Bien? Entonces, ¿cómo? Ya saben, háganse conscientes. Es desde cuando digo hacerse consciente, es, bueno, ¿qué tan marcado tengo ahorita el abandono? O sea, me invento películas de que creo que me dejaron o no, ya no, esto no me mueve. O del rechazo. ¿Sí? Como que si siento rechazo, si siento en eso. O sea, ¿cómo me sentía antes ante ciertas cosas? Miren, algo tan básico. Por ejemplo, ahorita aquí que hay, que son mujeres y de repente en algún momento fueron madres o atienden a alguien. Voy y le hago la comida y ya va que te quedó muy salada. Si yo tengo herida de rechazo, Dios mío, o sea, nada de lo que hago te parece. ¿Sí se comprende? ¿Cómo te explico que te quedó salada? O sea, no estoy diciendo que no te... Entonces, son pequeñas tonterías, son pequeñas sutilezas, pero cuando tenemos heridas, nos tomamos personal todo lo que nos dicen y todo lo que nos hacen, porque nos inventamos películas. En la medida en que sanamos esas heridas, dejamos de proyectar en cualquier experiencia de vida esas heridas y tenemos relaciones más sanas, más saludables, más amorosas, ¿no? Más responsables, porque ya no estamos proyectándonos en ninguna otra persona y ya no estamos cuestionando, ni criticando, ni juzgando, porque nos aceptamos a nosotros. Les decía lo que era abrazarlas, las heridas, las sombras, porque es entender que todo no es más que el juego de la conciencia y que todo, absolutamente todo, forma parte del plan. Entonces, lo que nosotros podemos ver como que, por ejemplo, la herida del abandono. Mira, que yo me siento que me dejan, que siento que me alejan. Pero a lo mejor el hecho de yo tener esta herida de abandono me hace que yo sea más atenta. No se trata de lo que pasó, lo que yo percibí, es cómo estoy yo manifestando esa herida. Y en fin último, lo que es nuestro propósito siempre es irradiar luz. A eso es a lo único que venimos. Pero va a estar parte del plan, va a ser lo que vimos como sombras y lo que vemos como dones. Y ese acople es el que nos permite trascender a la identidad física, abrazar a la sombra, entender que esa sombra formaba parte del plan. Les decía yo que la herida por decir algo de no puedo. Otra que yo tuve fue la de soy una decepción. Entonces porque mi papá quería que fuera hembra, pero aquello duró un instante. O sea, porque qué más que toda la vida sentí ese amor de papá. No voy a decir que no lo sentí, ¿no? Siempre me decía mi morena hermosa o mi negrita bella. O sea, no voy a decir que sentí que no me quisiera, porque es mentira. Pero a lo que me refiero es a que la primera percepción que energéticamente sentí cuando estaba recién nacida es como que él hubiera preferido un varón. Y mi accionar era de un varón. O sea, parecía un varón. O sea, el parado y todo lo demás. Me acuerdo que mi mamá me decía, mija, o sea, como que por ahí pasa una pelea de perros, de que yo abierta, concha, esos no son los sentados de una niña, o sea, por decirlo, de una joven, ¿entienden? O sea, pero claro, porque quería complacer inconscientemente a mi papá, porque mi papá, según quería un varón, cuando insisto, toda la vida después, él tratándome bien como niña. Pero, sin embargo, había esa primera impregnación. ¿Ok? Pero ahora, no se trata de lo que pasó, se trata de qué resultó en eso. El amor con el que se ponen los cursos. De repente, cuando yo daba clases, di clases en un liceo
y yo planificaba y planificaba 3, 4 estrategias, porque si una no funcionaba era otra, porque no quería decepcionar. O sea, el patrón inconsciente es no quiero decepcionar, pero me creó a mí el patrón de que si no es esta, es esta. Entonces te voy a mostrar varias opciones. Si tú no haces, si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico. Entonces ustedes se fijan que hay veces que en los cursos hay imágenes, hay audios, hay videos. ¿Ok? De repente algunos de los gratuitos no hay tantos videos, pero está el link de un video que si eres visual, aquí te explico, y muchas veces es hasta el audio relativo o es la misma explicación, pero más profunda. ¿Sí se entiende? Entonces, algo que no, o sea, fue una herida, sí, pero fue una bendición. O sea, ya la trascendí, sí, pero eso formó parte del plan porque eso me iba a dar a mí algo. Ahora, es distinto que yo me quede con la herida, que yo hago esto y estoy pensando en que soy una decepción. O ahí sí yo estoy con la herida abierta, la herida supurando. Ahí yo no he abrazado a esa herida. Yo no he comprendido la misión que eso tenía para mí. Pero todo cuanto existe en su vida tuvo una razón de ser. No pudo haber sido distinto. Y por eso era que les decía lo de que habían cosas que eran fijas. O sea, esto no se puede cambiar. Todo lo demás se cambia, pero esto no se puede cambiar. Miren, esto les va a parecer tonto, pero una de las formas como yo lo comprendí muy bien fue viendo una película de ciencia ficción que era, creo que, Spider-Man y el multiverso. Porque justo ya me había llegado mucho esa información y lo había hablado con Eisnorda, ¿no? Y de repente, una de las formas que yo digo a veces es como que explícamelo mejor o muéstrame una película donde yo lo pueda comprender mejor. Y cuando vi la película, de una vez dije, ok, porque en las historias de Spider-Man siempre pierde a una persona. Entonces, en un multiverso, o sea, en una vida o en una realidad, pierde al papá. En otra realidad, pierde al tío. Pero siempre es una persona que trabaja en la policía. Y es como que él salva a un ladrón y ese es el que mata. Entonces, pero hay esta pérdida siempre él la tiene. En una perdió a una tía, en otra perdió a un tío, en otra en otra es un papá. Pero a lo que me refiero es la pérdida, ese sentimiento de pérdida. Aquí estoy dando el ejemplo de que es una persona. Pero también eso intrascendente puede ser la pérdida de algo. Hasta quedar, como decir, lisiado a una persona porque es sentir que perdí. Sigue siendo la misma energía. Quebrar, o sea, divorciarse, sigue siendo una energía de pérdida. ¿Sí se entiende? O sea, hay cosas que son inamovibles, que entonces hay experiencias que sí, porque sí las tenía que vivir la identidad física, porque representaba parte del plan. Entonces, eso es lo que no cambiamos. Pero la percepción de esa experiencia la podemos cambiar. Y todas las demás experiencias que sí son, o sea, como que alternas, que pueden ser y que no pueden ser, todo eso lo podemos disolver y no necesitamos vivirlo. Es por eso que decimos siempre en la escuela que pidan que todo se manifieste en alegría, en gozo, que todo lo que tenga que aprender lo aprenda desde la alegría y desde la facilidad. Porque ahí lo puedo aprender, pero no necesito la experiencia traumática. No necesito la fricción. Y en la medida en que desde una conciencia despierta lo elijo, ya eso lo transformo. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces es elegir, entender, hay una razón de ser para que yo me sienta abandonada. Bien, ok. A raíz de eso, yo voy a tener, por ejemplo, otra de las cosas que yo he percibido, que no tuve hijos y para mí los hijos eran los estudiantes. ¿Se comprende? O sea, cuando bachillerato yo siempre decía mis hijos, eran todos los alumnos a los que yo les daba clase. Y ahora no es por nada, pero yo tengo 52 años y pónganse que de repente hay gente en la escuela de 60, 70, 80 años, o sea, porque hay gente mayor, pero igual los veo como hijos. O sea,
¿Sí se entiende? O sea, desde el amor, desde la entrega, desde el servicio. Y les tengo la paciencia que le tendría, o sea, de atender con amor a un hijo. ¿Sí se entiende? O sea, como que en ese aspecto. Y ahora comprendo como que, bueno, pues fue una bendición, porque no es el apego hacia un solo ser que fuera mi hijo, sino el entendimiento universal de que todo estudiante, o sea, toda persona que reciba enseñanza es como un hijo, porque viene representando una semilla en la que se siembra un conocimiento y eso germina y crece. Porque por más que la persona crea que no captó nada a nivel energético, activó memoria de luz. Y puede ser que tenga resistencia y en un momento se aleje, pero esa semilla está ahí sembrada y en el momento indicado va a florecer, va a crecer. ¿Sí se entiende? Entonces, en su momento eso me causó mucho dolor, mucha tristeza, pero pregúntame, o sea, ya desde otra mentalidad uno comprende que fue perfecto como fue. Porque también el hecho de no tener hijos me permitió dedicarle mucho tiempo a la sadhana, dedicarle, que no es que con un hijo no lo pudiera hacer, porque de repente ahorita parte es entender, está el sobrino viviendo conmigo y lo puedo cuidar y tranquilamente igual me paro a meditar, igual hago mis cosas, sí se entiende, o sea, pero de repente antes no había esa mentalidad, porque no había la misma capacidad de enfoque que hay ahorita. Entonces, háganse conscientes de eso. En la medida en que ustedes vayan avanzando, van a tener más capacidad de enfoque y ya hay menos cosas que los distraen. Pueden haber 1500 cosas en su vida, pero cada uno en su momento, como que estoy aquí, pero cuando estoy en esto, estoy en eso. Y esa capacidad de enfoque genera mucho tiempo evolutivo porque tenemos como si alargáramos el tiempo, o sea, nos rinde más el tiempo. Asombroso cómo podemos hacer muchas más cosas en menos tiempo, porque estamos completamente centrados en eso. No es que voy a estar aquí pensando en que tengo que hacer otra cosa, no. Estoy aquí estando aquí. Luego estoy en lo otro, pero ahorita estoy aquí. Y esa entrega en cada instante presente hace la transformación. Porque en lo que es el aspecto del tiempo, Dios o la presencia de Dios está en el presente. No está en el pasado ni está en el futuro. Está en el aquí y en el ahora. Es por eso que se hace tanto énfasis en todas las prácticas espirituales de la respiración consciente, porque al centrarme en la respiración estoy en el presente, estoy en el aquí y en el ahora. Entonces háganse conscientes de eso, de que si yo me quedo en los procesos que no he resuelto con papá y con mamá, pues lógicamente mi atención va a estar allá, no va a estar aquí. Y no sé si lo que me queda es 1 minuto de vida. No sé cuánto me queda. No tiene sentido que me quede allá. ¿Bien? Ok, bueno, 1000 gracias por conectarse. Se hizo un poquito más largo, pero por lo menos tuvimos comprensión de los procesos. ¿Bien? Que pasen feliz y bendecida noche y un fuerte abrazo. Besito, Marcel, te quiero mucho. Igualmente. Un abrazo.